Bien, seguimos entonces. Estamos recordando lo que habíamos hecho la clase pasada. Habíamos hecho cómo simplificar cuando era una fracción nada más. Si era un término arriba o un término abajo, directamente simplificamos. Si era suma o resta, teníamos que factorizar tanto el numerador como el denominador. Si teníamos suma o resta de fracciones, voy a poner acá resta, puede ser suma o puede ser resta, puede ser solo resta. Suma o resta de fracciones, había que hacer mínimo entre los denominadores. Para hacer mínimo entre los denominadores tenían que estar factorizados. Y ahí recuerden que los numeradores no era necesario factorizar, solamente los denominadores. Se factorizan los denominadores, se hace mínimo, el mínimo se divide con cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador correspondiente y luego se resuelve. Ok, una vez que eso se resuelve, queda otra vez una fracción sobre otra y volvemos otra vez a lo mismo. Hay que tratar de simplificar. Y para poder simplificar esto tiene que estar factorizado. Después también vimos la multiplicación de fracciones, que era directamente multiplicar el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, y si habían cosas que simplificar, se podían simplificar. También acá recuerden que tienen que factorizar todo, tanto el numerador como el denominador en todas las expresiones. Después también vimos la división. Para la división se convertía la división a un producto, haciendo que esto que estaba antes, que se llama dividendo, se copie igualito. Lo que viene después del símbolo de la división, que es el divisor, se invierte. O sea, lo que estaba abajo se pone arriba, lo que estaba arriba se pone abajo y ahí ya se convierte a una multiplicación. Una vez que es una multiplicación, ya se resuelve igual que la multiplicación que ya vimos. Y lo que faltaba, perdón, era la fracción compleja. La fracción compleja empieza a partir del ejercicio 54. Entonces agregamos este como una operación. Les cuento que todavía no estoy pudiendo alzar las grabaciones completas de la clase pasada porque como había tenido problemas con mi compu todavía no se prende, tengo que llevar al técnico y si es que no se pierden los archivos que están ahí, entonces voy a alzar. La otra parte, la que grabamos en la otra computadora, sí la alcé, pero no le puse ni nombre ni nada porque para saber que esa es la parte que falta completar, porque esa es la última parte recién. Y también los apuntes, la misma cosa. La mitad de los apuntes está en mi compu, así que tengo que ver que mi compu funcione primero y después recién les voy a poder compartir. Bueno, en la fracción compleja. Una fracción compleja, recordemos que era una fracción en la que teníamos otra vez arriba otra fracción y abajo otra fracción. O sea, tenemos acá una fracción y acá otra fracción. Para resolver una fracción compleja, lo que hacemos, voy a escribir bien esto. Tengo A sobre B, por ejemplo, sobre C sobre D. Primero lo que tenemos que hacer para resolver una fracción compleja es identificar cuál es la raya principal. La raya principal era siempre un poco más larga que las demás. Esta es la raya principal en este caso. En los libros impresos la raya principal suele ser más oscura y además siempre está en la dirección de la puntuación, de la numeración o de lo que sea. Por ejemplo, si acá yo le pongo número 1, entonces acá tiene que estar la raya principal. Si yo, por ejemplo, les pongo el número 1 acá, quiere decir que esta va a ser la raya principal. Y bueno, y esas cuestiones. Una vez que identificamos la raya principal, tenemos una fracción arriba y una fracción abajo de la raya principal. Para poder resolver, se hace la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser A por D, que va a quedar arriba, y B por C, que va a quedar abajo. Esto es lo que tienen que acordarse de la fracción compleja. Para resolver una fracción compleja, primero hay que saber cuál es la raya principal. Una vez que sabemos eso, multiplicamos extremo con extremo, medio con medio, y ese va a ser el resultado. Si hay algo que se pueda simplificar, algo que esté en el extremo con algo que esté en el medio, por ejemplo, se puede simplificar tranquilamente. O directamente lo multiplican y después lo simplifican. Entonces, eso vamos a hacer ahora. En nuestras operaciones, en nuestros ejercicios, vamos a tener ya una mezcla entre suma, resta, multiplicación, división y las fracciones complejas. Entonces empecemos con el 54. Voy a ponerle ejemplos, pero ya son del ejercicio de nuestro libro.
Bueno, acá voy a copiar primero el ejercicio. Es 1 sobre x menos y más 1 sobre x más y sobre 1 sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Ok, fíjense que mi numeración tiene que estar en la dirección de la raya principal. Esta que está aquí, que voy a pintar ahora en amarillo, esa es nuestra raya principal. ¿Para qué lo que es importante identificar la raya principal? Porque a partir de ahí voy a saber cuál es el extremo y cuál es el medio. Para poder hacer esto que hicimos acá, la multiplicación del extremo con el extremo y el medio con el medio, arriba de la raya principal tiene que haber una fracción nada más y abajo de la raya principal tiene que haber una fracción nada más. Como ahora nosotros estamos teniendo arriba una suma de fracciones, primero vamos a resolver esa suma de fracciones. Entonces ese va a ser nuestro primer paso. Para resolver suma de fracciones, recordemos que tenemos que hacer el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Para eso los denominadores tienen que estar factorizados. Estos denominadores que están acá ya no se pueden factorizar, así que así nomás los dejamos. El mínimo común múltiplo va a ser el producto entre ellos dos, va a ser x menos y por x más y. El mínimo se divide con cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Entonces todo el mínimo dividido de x menos y va a quedar x más y. X más y por 1 va a quedar x más y. Más el mínimo dividido el segundo denominador queda x menos y por 1 va a quedar x menos y. Sobre, fíjense que la raya principal queda en dirección del signo es igual. Tienen que tratar de ser ordenados para que después no se confundan. Y el otro, como ya es luego una fracción, entonces lo vuelvo a copiar nomás otra vez así. Pero también para ver si se puede simplificar algo o no, esto que está aquí abajo puedo factorizar. Eso se puede factorizar por la diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizamos. Bien, entonces, esta es nuestra raya principal. Ya tenemos una fracción arriba, una fracción abajo. Así que ahora ya podemos hacer la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio. Acuérdense que si hay algo en el extremo que se puede multiplicar con algo del medio, que se puede simplificar, perdón, se simplifica. Entonces, por ejemplo, vemos acá x menos y que está en el medio, se puede simplificar con x menos y que está en el extremo. X más y que está en el medio con x más y que está en el extremo se puede simplificar. También en esta parte de arriba hay la x con la x se pueden sumar y la y con la y se puede simplificar. Entonces ahí también simplificamos y con y sumamos x con x. Bueno, vamos a escribir entonces qué es lo que queda. Extremo con extremo. Acá en el otro extremo no quedó nada, entonces me queda este de arriba nomás ya. X más x es 2x. Después la raya medio con medio. Como en el medio no quedó nada, quedó un 1. Ese 1 abajo, si quieren ponerle, le pueden poner, pero no es necesario. Entonces el resultado de acá directamente va a ser 2x. Y ahí ya está resuelto. Entonces cuando tenemos una suma, una resta, lo que sea, de fracciones complejas, siempre tratamos de llegar a esta situación, a que haya solamente una fracción arriba, solamente una fracción abajo, para poder hacer la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio. Y como es una multiplicación, nos conviene tener todo bien factorizado. Hagamos otro más. Bueno, voy a mover otra vez este porque si no va a quedar todo desordenado. Va a quedar a sobre a más 1 por a menos 1 sobre b sobre a al cubo menos 2a al cuadrado más a sobre b al cuadrado. Bueno, acá nuestra numeración en el 55 está en dirección de esta raya. Eso nos indica que esa es la raya principal. Arriba de la raya principal necesito una sola fracción, abajo necesito una sola fracción. Entonces puedo resolver cada cosa. Lo que está arriba es un producto.
En un producto, si hay cosas que simplificar, simplificamos. Como no hay nada, entonces podemos juntar el numerador con el numerador, a por a menos 1, y el denominador con el denominador, que ordenamos y ponemos la b primero, b por a más 1. Sobre, y lo de abajo. Bueno, como arriba ya está todo factorizado, abajo voy a tratar de factorizar también. Voy a factorizar en un cálculo auxiliar. El a al cubo menos 2a al cuadrado más a. ¿Qué método de factorización primero puedo aplicar acá? Factor común. Bien, entonces hacemos el factor común a. Nos va a quedar a al cuadrado menos 2a más 1. Y lo que nos quedó en este paréntesis, ¿cómo lo podemos factorizar? ¿Qué método podemos aplicar? ¿No se acuerdan más método de factoreo, parece? Trinomio cuadrado perfecto. Bien, aplicamos el trinomio cuadrado perfecto. Entonces va a ser a menos 1 al cuadrado. Ya está factorizado. Ponemos la factorización acá. Y abajo b al cuadrado. Bien, nuestra raya principal, recordemos que era esta, entonces hacemos la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio. Si hay algo que está en el extremo y algo que está en el medio que se pueda simplificar, lo simplificamos. Por ejemplo, esta a que está en el extremo con esta a que está en el medio, se puede simplificar. Esta b que está en el medio con una b de las que están en el extremo, se puede simplificar. Como acá hay b al cuadrado, entonces una nomás se va. A menos 1 que está en el extremo con una A menos 1 que está acá en el medio se simplifica, queda una, y eso es todo lo que se puede simplificar. Entonces vamos a escribir nuestro resultado. A ver, extremo con extremo. Acá arriba no me quedó nada, acá abajo me quedó la B. Abajo, medio con medio, quedó A más 1 por A menos 1. Esto puede quedar tranquilamente así, o también, como ya les había dicho, cuando tienen esta combinación se pueden juntar también esos dos y se hace el producto notable ahí. Entonces, si hacemos el producto notable, nos va a quedar la b otra vez arriba y abajo nos va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Queda así nomás ya. Entonces, puede ser este o puede ser el otro la respuesta. Cualquiera de los dos. Bien, ya está entonces el 55. A ver un poco cuál podemos hacer más. Hagamos el 62, que es como una escalerita. A esa escalerita le suelen tener miedo los chicos. Entonces vamos a hacer. Bien. En el 62, nuestra raya principal es esta, siempre en dirección de la numeración, siempre es un poco más larga. En los libros impresos incluso suele ser más oscura que las demás rayas. Entonces, necesitamos tener arriba una fracción y abajo una fracción. Bueno, arriba ya es un 1, así que ese podemos ponerle un 1 debajo y ya va a ser fracción tranquilamente. Pero lo de abajo, en lo de abajo hay una diferencia, así que tenemos que resolver esta diferencia. Y en esa diferencia que está abajo tenemos 1 menos, y en esta partecita otra vez hay una fracción compleja. ¿Cómo yo sé que hay una fracción compleja? Porque hay una raya y hay otra raya. Entonces, cuando hay dos rayas o más de dos rayas, es una fracción compleja. Ok, entonces, en esa fracción compleja, mi raya principal solamente acá, la raya principal va a ser esta. Fíjense que está en la dirección del signo negativo que está acá. Entonces, esa es la raya principal. Quiere decir que arriba de la raya principal tengo que tener una fracción, abajo tengo que tener una fracción. El de arriba es 1, tranquilamente le puedo agregar un 1 debajo, pero lo de abajo es una suma, así que tenemos que empezar a resolver esa suma.
Fíjense que como es una escalerita, siempre vamos a empezar de abajo y vamos a ir resolviendo hacia arriba. Primero vamos a resolver esto, entonces. Todo lo demás vamos a copiar igual. Bien, entonces, el 1 volvemos a copiar, este 1 volvemos a copiar, este 1 volvemos a copiar y lo de abajo es lo que vamos a resolver. Para resolver esta partecita, como es una suma, tenemos que hacer mínimo. Para hacer mínimo, cuando alguno no tiene denominador, tranquilamente le podemos agregar un 1 abajo. El mínimo entre 1 y x va a ser x. Pongo el mínimo, no hay que olvidarse. Ese mínimo tengo que dividir entre cada denominador y el resultado multiplicar por el numerador correspondiente. Entonces, x dividido 1 es x por 1 queda x. Más x dividido x es 1, 1 por 1 queda 1. Bueno, y acá dijimos que a este 1 le podíamos agregar un 1 abajo y entonces ahí hacemos la multiplicación extremo por extremo y medio por medio. Todo lo demás vamos a volver a copiar igual, el 1 de arriba, este 1 menos, y ahora resolvemos esta fracción compleja. Al resolver esa fracción compleja, extremo por extremo, 1 por x queda x. Vamos a poner entonces x ya arriba. Y medio por medio, 1 por x más 1 va a quedar x más 1. Así que así nomás ya nos queda. Bueno, nuevamente miramos, nuestra raya principal es esta, arriba ya hay un solo término, abajo otra vez hay una diferencia. Esa diferencia tengo que resolver para que quede una sola fracción. Para resolver esa diferencia, otra vez tengo que hacer mínimo entre los denominadores, le pongo un 1 acá y hallo el mínimo. Entonces va a ser el 1 de arriba, vuelvo a copiar igual, el mínimo entre 1 y x más 1 va a ser x más 1. El mínimo tengo que dividir entre cada denominador y el resultado multiplicar por el numerador correspondiente. Entonces va a ser x más 1 dividido 1, x más 1. Por 1 queda x más 1. Menos x más 1 dividido entre sí mismo queda 1, 1 por x queda x. Entonces ya nos queda así. Siempre atiendan de que la raya principal y el signo es igual o la numeración, lo que sea, queden en la misma dirección. Entonces ahí, bueno. Ahora, entonces acá abajo, esta x con esa menos x puedo simplificar. Son términos semejantes, pero de signos contrarios, así que puedo simplificar. Voy a escribir nomás ya lo que me queda. 1 sobre, abajo me quedó 1 sobre x más 1. Y ahí otra vez tengo que resolver mi fracción compleja. Y como yo tengo que saber que mi raya principal es esta, a ver, esta que está acá, entonces arriba necesito una fracción, abajo necesito una fracción. Abajo ya tengo la fracción. Arriba, para que sea una fracción, le puedo agregar un 1 debajo. Entonces ahí voy a multiplicar extremo con extremo, medio con medio. La multiplicación de los extremos, 1 por x más 1 va a quedar x más 1. La multiplicación de los medios, 1 por 1 queda 1. El 1 abajo, si quieren ponerle, ponen, pero no es necesario. Entonces, este va a ser nuestro resultado. No sé si están entendiendo todo este tema de la fracción compleja de la escalerita o hay algo que no está quedando claro. ¿Están entendiendo todo? ¿Sí? ¿No? Bueno, Lerín dice más o menos. Vamos a hacer más ejercicios. Hagamos el 63, que también es una escalerita. Con la práctica van a ir pillándole, como decía una alumna antes. Ya le pillé, me decía. Bueno, con la práctica van a ir pillándole. Ok, me falta este que sea un poco más largo. Ahí. Bien, en este ejercicio tenemos 1 menos todo esto. Todo esto es una fracción compleja porque hay varias rayas. ¿Cuál es la raya principal? Esta que está en dirección del signo negativo, que es más larga, que en los libros impresos va a estar un poco más oscura. Bueno,
Arriba y abajo de la raya principal tiene que haber una fracción. Acá ya hay un solo término, con eso no hay problema, pero abajo tenemos una diferencia. Esa diferencia tenemos que convertir en un solo término. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que resolver. Para resolver esa diferencia veo que tengo 2 menos y esto otra vez, pero esto otra vez es una fracción compleja, porque tengo esta raya y tengo esta raya. Entonces otra vez tengo que resolver la fracción compleja ahí. Para resolver acá la fracción compleja, arriba tengo ya un término, abajo tengo una diferencia. Entonces, esa diferencia es la que primero tengo que resolver. Eso es lo que le dije hace rato. Esto que parece una escalerita siempre se resuelve de abajo para arriba. Siempre el último es el primero que se resuelve. Entonces, resolvemos este. Para hacer eso, al 3 le puedo poner un 1 de denominador. Hacemos mínimo. Todo lo otro vamos a copiar igualito. Bueno, acá hacemos mínimo, el mínimo va a ser 2a más 1. El mínimo, acuérdense que se divide con cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador correspondiente. El mínimo dividido entre 1 me queda lo mismo por 3, tengo que distribuirle ese 3, va a ser 3 por 2a, va a ser 6a, y 3 por 1 va a ser 3. Menos. El mínimo dividido entre sí mismo queda 1, 1 por este va a quedar el mismo, pero atiendan siempre que tengan un signo negativo, ese signo negativo se distribuye, entonces toditos tienen que cambiar de signo. Va a quedar así entonces. Esta es la raya, esta es la otra raya y acá la otra raya. Ok, acá en esta partecita tenemos una fracción compleja. Para resolver esa fracción compleja tenemos que identificar la raya principal. La raya principal es esta. Entonces, arriba de la raya principal y abajo de la raya principal tengo que tener una fracción. Arriba, para tener una fracción, al 1 le puedo agregar un 1 debajo. Acuérdense que siempre se le puede agregar un 1 debajo a cualquier cosa y es el mismo número. Entonces, multiplicamos extremo con extremo y medio con medio. Todo lo otro voy a copiar igual. 1 menos 1 sobre. El 2 menos. Bueno, y acá ya hacemos la fracción compleja. 1 por 2a más 1 queda 2a más 1. Sobre. Bueno, acá en esta parte hay términos semejantes que se pueden resolver. Por ejemplo, 6a con menos 2a se puede resolver y el 3 con el 1 se puede resolver. Entonces vamos a resolver eso. Y como vamos a multiplicar medio con medio, eso se multiplica por 1, así que queda exactamente la misma cosa. Así que ponemos ese nomás. Bueno, entonces vamos a poner, a ver un poco dónde yo estaba acá, acá abajo. Abajo, 6a menos 2a queda 4a. 3 más 1 queda 4. Entonces me queda así. O sea que este es el que me está quedando. Y acá mi otra raya. Ok, entonces resolviendo esto me quedó esta cuestión. Ahora, otra vez veo que tengo, en esta parte tengo una fracción compleja. Hay una raya, hay otra raya. Tengo que resolver, tengo que dejar arriba una fracción, abajo una fracción. En la parte de abajo, como hay dos términos, tengo que hacer esa resta. Para poder hacer esa resta, acá le pongo un 1 y volvemos a hacer mínimo ahí. Todo lo demás vamos a copiar igual. Ok, acá el mínimo. Atención que para hacer el mínimo dijimos antes de que los denominadores tienen que estar factorizados. Este denominador se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Se puede, perdón, ¿qué diferencia de cuadrados? Por factor común. Se puede factorizar por factor común, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque en el otro denominador estoy teniendo 1 y no va a afectarle en nada. Entonces no hace falta factorizar. Cuando hay un solo denominador, no hace falta factorizar. Entonces no necesitamos factorizar. Así que nuestro mínimo va a ser 4a más 4. Acá si quieren ya lo pueden poner factorizado. Yo voy a poner nomás todavía por el momento así. Ese mínimo tenemos que dividir con cada denominador y el resultado multiplicar por el numerador correspondiente. Entonces, el mínimo dividido entre 1 me da lo mismo. Por 2, ese 2 hay que distribuir. Va a quedar 2 por 4a, va a quedar 8a y 2 por 4 queda 8. Menos. El mínimo dividido entre sí mismo queda 1, 1 por todo lo que está acá arriba, lo mismo, pero este negativo va a hacer que cambien todos de signo, así que va a ser menos 2a menos 1.
Nos queda entonces así. Esto que está acá otra vez es una fracción compleja. Para poder resolverlo, la raya principal está acá, abajo ya tenemos una fracción. Arriba, para tener una fracción a ese 1 le podemos agregar un 1 abajo. Así. Entonces vamos a Jimena, le encantan estos ejercicios, dice, qué bueno, Jimena. Entonces vamos a hacer la multiplicación de extremo con extremo y medio con medio. Bueno, 1 menos. Extremo con extremo. 1 por 4a más 4 queda 4a más 4. Abajo, 1, que es este, por todo este queda lo mismo, pero en esta parte otra vez tenemos términos semejantes que se pueden resolver. Se puede resolver a con a y se puede resolver el número con el número. Entonces nos queda 8a menos 2a va a quedar 6a. Y 8 menos 1 queda 7. Nuevamente, lo que tenemos acá podemos resolver es una diferencia entre fracciones, así que tenemos que hacer mínimo. Para hacer el mínimo, a este 1 le podemos poner un 1 abajo y el mínimo va a ser 6a más 7. El mínimo dividido entre 1 me da lo mismo, por 1 me da lo mismo, así que acá voy a tener 6a más 7. El mínimo dividido entre sí mismo da 1, 1 por todo este va a ser el mismo, pero atención que acá hay un negativo, ese negativo se distribuye y va a hacer que los dos cambien de signo. Ahí. Bueno, arriba entonces términos semejantes resolvemos. 6a menos 4a es 2a y 7 menos 4 es 3 positivo. Y abajo 6a más 7. Ahí ya no se puede factorizar, ya no se puede simplificar, ya no se puede hacer nada, así que esto acá termina. Este va a ser nuestro resultado final. Bueno, no sé si hay preguntas. Mira un poco la hora, es las 10:44. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Jime dice no, bueno, a Jime le encantan estos ejercicios. ¿Y los demás? Es muy largo, cierto, Lerín, tenés razón, pero es procesual, no es algo demasiado difícil. Es largo, hay que atender, pero sí, se puede. Entonces, fuerza mandé. Ok. Bueno, quiero empezar un nuevo contenido que es el contenido de radicales, pero como hay 5 minutitos y alguito nomás ya, vamos a cortar nuestra reunión y nos volvemos a conectar, así no se corta en el medio, ¿está? Vuelvan a conectarse con el mismo enlace.